Momento. Paciencia. Humillaré mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Nos les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo muy especial para las personas que nos escuchan por este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. En este programa. ¿Aló? Sí, ¿Me oye? Ahí sí, ahora sí. Bueno, un privilegio por estar aquí esta tarde, hoy miércoles, con este programa sobre gobierno civil bíblico. Aquí lo que hablamos es de la propuesta de Dios, de la Biblia, de que sí existe un sistema que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces damos la bienvenida a los que nos ven en directo, en vivo, y pues aquellos que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Y claro, por supuesto, también tenemos aquí a nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño, que está ahora en la misma pantalla que yo. Muchas gracias, Molly. Pues sí, también es un placer poder compartir estos principios y valores, y aún con esos problemas de conexión que tenemos, sabemos lo que estamos haciendo en este momento es algo valioso, que es compartir realmente los principios que hemos aprendido. En este caso, continuando con el tema de la semana. Claro que sí. Estaremos hablando sobre economía cristiana, economía pagana. Haremos un poquito de énfasis en la economía pagana. Bueno, está nuestro querido chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, hola, Pastor Ricardo, Michelle, ¿cómo están? Aquí estamos como día miércoles y efectivamente, el lunes estuvo buena la clase. Tuvimos la bendición de estar con el profesor Hugo, que es una persona que nos bendice mucho con todo el conocimiento que sabe sobre economía. Y hoy en día continuamos porque nos dejó las bases de cómo debe ser una economía según la Biblia, ¿cierto? Cómo mira Dios la economía y todo eso. Pero hoy día vamos a hablar cómo el mundo ve la economía, cómo funciona la economía pagana y cuál es la manera que tiene de ver el individuo pagano, las finanzas que le llegan, la plata que le llegan, los bienes, cómo lo administra, todo eso. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Claro que sí. Entonces, pues, estaremos hablando de economía pagana, la perspectiva, cómo uno la ve, y pues el dilema que causa verla sin Dios. Pero pues al verla sin Dios, eso trae consecuencias. Y cuán importante es entonces mirar la economía bajo la perspectiva correcta. Entonces, pues ese es el tema que estaremos tratando hoy. Y si en algún momento cualquier persona quiere comunicarse con nosotros, se puede comunicar a través de la emisora Busco en Ti, o también se puede comunicar a nuestros teléfonos, a nuestros WhatsApp, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Tenemos datos, ahí puede buscar a Juan Carlos Polanco, puede buscar a Ricardo Molina, puede buscar a Michelle Carreño en las redes sociales. No somos famosos, pero ahí estamos. En un rinconcito nos encontrará y si tiene preguntas, con mucho gusto. Yo ayer mandé mi audio, bueno, ya lo hice más en vivo, grabé, sobre cuando un gobierno se vuelve ilegítimo. Lo mandé, he tenido unas respuestas muy positivas a nivel nacional, porque pues estamos hablando que estamos dentro de un gobierno ya ilegal, porque pues este gobierno que comenzó legal, el gobierno Michelle, este gobierno de la Colombia Humana,
comenzó legal. ¿Por qué? Porque fue electo y está bien, legal, pero en el proceso perdió su legitimidad porque sus iniciativas, sus propuestas no van a favor del bien común, están en contra de los ciudadanos, de la economía, de la propiedad, de la libertad. Entonces automáticamente lo hace ilegal y merece ser removido. ¿Qué piensas tú de eso, Michelle? De lo que hablas, cuando va conforme a las leyes, y se va conforme a las leyes, pues no es correcto y debe dejarlo así. Muy bien. Y Juan Carlos, tu apreciación. Un pequeño tips, a Michelle se le escucha súper borroso, debe ser porque el micrófono está para el lado suyo, entonces no sé si lo pueden colocar al medio o algo. Está hablando muy pasito. Está muy despacito. Para serle sincero, si puede repetir lo que dijo. Es que tú gritas. Cualquiera habla despacito al lado del pastor Ricardo. No, yo en lo personal pienso de que es como siempre he dicho, no es opcional, es obligatorio, es responsabilidad del cristiano sobre todo rebelarse cuando vemos que el gobierno civil no está cumpliendo la función que debe cumplir, ¿cierto? Que es, para comenzar, proteger los derechos fundamentales, ¿cierto? Y después podemos ver que también está para legislar a favor de la palabra de Dios. Hoy en día esa es una batalla que nosotros tenemos perdida. Hasta el momento lo único que podemos hacer es esperar a educar a nuestros hijos para que ellos luchen esa batalla, para que nosotros a largo plazo podamos hacerlo, pero lo que podemos hacer hoy en día es colocar al menos líderes que hagan cumplir el rol del gobierno en cuanto a la seguridad, a la protección de la vida, de la propiedad, de la libertad, de todo eso, de todo ese tipo de derechos fundamentales dados por Dios. Sí, señor, eso es verdad. Entonces, en ese orden de ideas, pues entremos en nuestro tema, que es economía esta semana. Ya como tú dijiste, el profe Hugo, peruano, esta semana está haciendo sobre economía y refrescando nuestra mente en cuanto a las ideas, en cuanto a los principios. Es muy positivo esto. Y pues él ha dicho cosas que son reales, ¿no? Cosas que tienen que ser aplicadas en cuanto a cuál es la idea de Dios. Y cuando uno mira la idea de Dios de economía, entonces se acaba el miedo, se acaba el terrorismo, porque una de las cosas que hoy en día están fluyendo globalmente es que los recursos se van a acabar. Los recursos se van a acabar y por lo tanto, como los recursos se van a acabar, entonces eso añade otro ingrediente. Como no hay muchos recursos y se van a acabar y hay mucha gente, entonces hay que matar a las personas. ¿Qué le parece? Matemos a los más viejitos, a los de 60 para arriba. ¿Qué te parece? Yo ya casi que voy a entrar a la lista de los que hay que sacar de la tierra porque hay mucha gente. De los desechables. De los desechables. Sí, terrible. Pero eso es terrorismo, como estamos diciendo, detrás de las ideas, pues vienen unos conceptos muy fuertes. Entonces la economía es importante, por eso entender que los recursos no se van a acabar, porque los recursos, pues la naturaleza los da, por supuesto, los da la tierra, pero los recursos son directamente dados por Dios. Y entonces a veces hay animales que los gobiernos prohíben cazarlos, matarlos, porque dicen que están en vía de extinción. Extinción. Entonces, se van a acabar y si se acaba ese animal, entonces, ¿qué va a pasar? Y no, eso si se acaba uno, Dios va a permitir que fluya otro y que funcione. El agua dulce no se va a acabar, en fin. Los temores que hay de que los recursos naturales están escaseando, y hay que tomar decisiones de eso. ¿Qué piensas tú, señorita? Yo crecí con esta idea, o una frase súper popular en mi colegio era, gota a gota el agua se agota. Y así era con todos los recursos. Y era siempre mi clase de naturales, era una clase que iba referente a sean conscientes que el agua se está acabando, la electricidad, un día se va a acabar las fuentes de electricidad, un día se va a acabar las fuentes de petróleo. Entonces,
todo el tiempo era el miedo de, bueno, y se acaba el petróleo, pues ya hasta ahí llegamos. Cuando si miramos la historia, podemos ver que, bueno, si se acaba el petróleo, va a surgir otra nueva forma de energía, otro recurso, y es porque no se ve en la historia que, aunque ahora el petróleo es algo que se usa para muchísimas cosas, antes se usaba el carbón, y en un futuro se usará otro método. Entonces es este como desconocimiento y también la desligación de las áreas de conocimiento provoca que en los niños quede una idea incorrecta de, ay, bueno, entonces debemos cuidar tal recurso natural, pero no porque Dios lo haya dado y porque debemos dar un uso frugal, sino por miedo de que se acabe. Claro, esa es la diferencia. Cuidarlo, no porque se va a acabar, sino cuidarlo porque es importante, porque pues, es un recurso que mientras está ahí, lo podemos usar, mientras está ahí, pues es un beneficio. Pero si en algún momento dado se acaba, pues vendrá otra fuente para cubrir esa necesidad, Juan Carlos. Exactamente, si nosotros vemos la creación desde el punto de vista celestial, desde el punto de vista de Dios, vamos a ver cómo ese jardín, el que nosotros debemos cuidar, ¿cierto? El que debemos administrar, y administrar infiere también prestarle cuidado, trabajarlo, o sea, conocerlo, sacarle el provecho, saber qué nos sirve y sacar todo, todo adelante, digamos, ¿cierto? Dios nos da madera y nosotros creamos herramientas, Dios nos da... Dios nos habla y nosotros creamos idiomas, creamos lenguas. Dios nos da identidad y nosotros creamos cultura. Entonces, el tema de cultivar la tierra, del mandato cultural, descansa en que no es algo solamente agrícola, es algo en general. Nosotros debemos cultivar la tierra de manera general. Y eso significa administrar de manera frugal, de manera consecuente, todo lo que Dios nos ha dado, de manera sabia, digamos. Chévere. Bueno, voy a poner una diapositiva aquí, como para dar una base de la idea cristiana y de la idea, pues, pagana. Son dos ideas que nosotros estamos planteando para que nuestros seguidores puedan mirar. Pues de que hay dos ideas, que es lo que estamos hablando, ¿no? O dos presuposiciones. Una, en donde, pues, es Dios el proveedor. Y la otra, en donde Dios no existe y el proveedor es el mismo hombre. Entonces, aquí va a salir la diapositiva y podemos entonces como enriquecer los comentarios y la enseñanza arrancando de esta idea. La comparación del enfoque de conocimiento de cristiano y no creyente. Entonces, la primera es que la presuposición de los cristianos es que Dios es el proveedor. Aquí está la idea, una foto de él emanan todas las cosas. Y la otra presuposición de los no creyentes, ¿cuál es? Es que no hay Dios, o sea, que no hay una mano proveedora. Y que la provisión está por su esfuerzo, por si él no hace algo, nada va a pasar. Claro, hay extremos, ¿no? El otro extremo que Dios es el proveedor también es, yo no hago nada, y entonces Dios, como yo no hago nada, Dios se encarga de todo. Pues también es un error pensar de que pues, Dios está enfrente y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar, tenemos que usar los recursos, la naturaleza, porque recuerde que son los recursos humanos más el hombre, más las herramientas. Por las herramientas. Por las herramientas. Entonces son los recursos humanos, los recursos naturales que Dios ha dado, más la energía humana. La energía humana, ser humano, más multiplicado por las herramientas. Multiplicado por las herramientas y da como resultado el bienestar económico. La Michelle se le aprendió bien la clave. Bueno, entonces, pues esa es la base de las dos visiones.
Entonces, hablemos un poquito, Juan Carlos, sobre esa parte, la economía pagana, la idea pagana de la economía que daña, que distorsiona. Dale. Sí, hay algo que tener claro que yo estaba hablando desde el lunes, que nosotros tenemos dos pilares fundamentales de filosofía, nosotros como Occidente, que son los griegos y son los hebreos, ¿cierto? De los griegos nosotros podemos decir que hemos aceptado la forma de hacer política, la forma de educación, la forma de llevar una sociedad, las artes, todo ese tipo de cosas. De cuanto a los hebreos, todo lo que es, en cuanto a los hebreos, perdón, todo lo que es ética y moral, ¿cierto? La ley, todo eso nosotros lo hemos venido sacando de la descendencia filosófica hebrea que tenemos. Entonces, pero como nosotros somos tan griegos para pensar, somos tan fotográficos, somos muy limitados. A eso me quiero referir, que somos, nosotros vemos la vida como un ciclo. Naces, creces, trabajas y mueres, y alguien más vuelve y nace y cumple el mismo ciclo que en donde tú que habías quedado, y sigue haciendo lo mismo que hacías tú, y constantemente. Cuando tú miras de esa manera la vida, cuando tú crees que no hay nada más allá de la muerte, cuando sabes que vas a nacer para crecer y morir de nuevo, no hay un propósito, tú miras todo. Tú a partir de esa base, tú haces el ejercicio de vivir de una manera completamente diferente. Y en eso también envuelve la economía, ¿cierto? Yo he visto personas que literalmente, yo tenía un compañero de trabajo, yo tenía por ahí unos 13 años, no, como unos 16 años, 17 años, y fue el primer trabajo que yo tuve como contrato legal. Entré por permiso de mi mamá me dio un permiso legal para yo poder entrar. Aún tenía 17 años, me faltaba un año para cumplir la mayoría de edad. Y había un compañero mío de trabajo que literal esperaba hasta fin de mes, y al día siguiente ya estaba sin ni un billete en su bolsillo. Se gastó todo en drogas, en una noche, una, máximo dos. O sea, eso es lo que le duraba un sueldo completo. Y yo iba y yo le decía, ¿cuál es el afán porque yo trabajaba en la construcción, en un trabajo duro? Entonces, ¿cuál es el afán de quemarse la nuca todo el día trabajando de sol a sol, cargando sacos, cargando fierros pesados, una carretilla, una pala, haciendo esto y esto y esto? ¿Para qué? Para que llegues a fin de mes y al día siguiente ya no tengas nada. Esa es tu forma de, me dice, sí, así soy, así voy a morir igual, así vivió mi papá, mi hermano, a mí no me interesa, y esto y esto y esto. Entonces, cuando tú miras la forma de ver completamente diferente a la que la miramos nosotros los cristianos, y ahora voy a meterme en la parte de lo hebreo, como los hebreos miraban la vida en sí, ya automáticamente haces un estilo de vida diferente al nuestro. ¿Cómo la vemos nosotros, los cristianos? Para nosotros la vida es lineal, ¿cierto? Hay algo mucho más allá que nuestra vida, y aunque nosotros nazcamos, crezcamos, cumplamos un propósito que Dios quiere que cumplamos en esta tierra, intentemos hacer su voluntad, y quizás vamos a morir y no vamos a ver la voluntad hecha, pero vamos a dejar el camino hecho para que nuestros hijos sigan ese camino lindo. Es una línea en sí, no es un círculo. O sea, yo no voy a morir y se acaba el mundo con la vida mía. Hay una filosofía que dice, el mundo se acaba cuando uno se muere. Eso es mentira. O sea, que Jesús dice, cielo y tierra pasan, pero mi nombre sigue, continúa, se mantiene. O sea, eso está por sobre todo, ¿cierto? Entonces, eso nosotros debemos tener claro, que somos nosotros los que debemos someternos a una ley universal, a una ley que no se somete bajo escrutinio humano, bajo escrutinio de la razón humana, porque la ley de Dios es así. Nosotros podemos rechazarla, podemos decir que es mentira, pero ella no se va a someter ante nuestra mente limitada, digamos. Son como las leyes de la física. No se someten ante nada. La ley de la gravedad no se somete ante nada. O sea, nosotros no podemos desafiarla de esa manera, ni chasquear los dedos y decir, a partir de hoy esta ley ya no la cumplo, y comenzamos a flotar como si fuéramos personajes ficticios, ¿cierto? Entonces somos nosotros cumpliendo un rol lineal en la gran historia que Dios está construyendo en la humanidad en sí. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hallamos un propósito, porque sabemos que más allá de la muerte existe algo más en la que nosotros vamos a llegar a ese lugar, ¿cierto? Entonces, para nosotros,
se nos hace mucho mucho mejor administrar nuestros bienes, porque sabemos que no es con un propósito egoísta, no es con un propósito, con un propósito nuestro, sino con un propósito de glorificar a Dios, ¿cierto? Y que nuestros hijos sigan ese camino mucho más adelante en sí. Pero volviendo a la filosofía pagana, la filosofía pagana siempre va a estar, digamos, en cuanto a economía, van a estar rebotando, van a estar flotando como, o dejándose llevar como si fueran hojas al viento, digamos. Entonces, cuando uno comienza a ejercer tu vida bajo una filosofía humana, bajo la razón humana, y no bajo la revelación de Dios, comienzan a pasar este tipo de cosas. Vemos que hay personas que comienzan a legislar conforme a las pasiones que tienen ellos mismos, comienzan a rechazar ideas bíblicas, comienzan a abrazar ideas egoístas, que si cuántos seguidores tengo yo, cuántos likes me dan a mí, que cuántas vistas tengo yo, porque yo, incluso dentro del mundo cristiano, podemos ver ese tipo de pensamiento egoísta, que incluso nosotros como cristianos muchas veces decimos voy a glorificar a Dios. Por ejemplo, yo soy cantante, por un ejemplo, yo no canto, lo único que canto es la ducha, pero podemos decir yo soy cantante, podemos decir yo voy a glorificar a Dios con mi canto, pero dentro de esa frase nosotros nos imaginamos cantando en un escenario, nosotros en medio, recibiendo miles de gente cantando nuestras canciones. O sea, el fin de todo soy yo puesto en el medio, ¿cierto? Y glorificando a Dios, supuestamente, pero no me imagino otra, ¿cómo se llama? Otra fotografía que no sea esa, el de yo glorificando a Dios. Y si no funciona es porque no glorifiqué a Dios. Qué pena, qué lástima, ¿cierto? Qué pena por mí porque no alcanza a hacer de esa manera. Entonces, ese pensamiento pagano, ese fotográfico, ese pensamiento limitado, es el que hoy en día permite que personas como la que yo estuve hablando hace un rato, de mi compañero de trabajo, haga que no hay un mañana, no vale la pena ahorrar plata, no vale la pena administrar tus bienes. Era una persona que tenía hijos en ese tiempo, tenía hijos, y sin embargo no le interesaba nada, y llegaba al día siguiente, pero con unos ojos, así con una sucio, con una cara, el tipo, yo no sé si estará vivo o estará muerto esa persona, si hubiese llegado, si sigue con ese estilo de vida, no sé si habrá seguido vivo. Era muy triste verlo porque era una persona joven que tenía esa filosofía de vida, y decía, mañana puedo aparecer muerto, así que vivo cada día como si fuera el último. Esa filosofía de vida ha hecho construir naciones. Yo me acuerdo que cuando fui a Potosí, a Bolivia, la gente de Potosí vive así, porque la mina la mina de plata que tiene Potosí es una de las minas más ricas de América Latina. O sea, ha provisto con plata a Bolivia por más de 400 años y le quedan como 400 años más de explotación. Esa, Bolivia debería ser la ciudad más rica del continente, si no una de las más ricas del mundo, una como país. Pero sin embargo la gente vive esclavizada. ¿Por qué? Porque el sistema es tan corrupto que la gente que se mete a trabajar en la mina carece de seguridad, carece de conocimiento, de educación. Aparte tienen un dios que adoran ellos, que se llama el tío, que es literalmente, si ustedes buscan en Google, ponen el tío de Potosí, y es un diablo, literalmente un demonio rojo con cachos, sentado, y con su miembro viril así parado así hacia arriba, en burla. Entonces, un pequeño cuento, así una pequeña historia. Cuando los españoles llegaron, construyeron esta estatua grandota, y se metió un español dentro y le hablaba a los indígenas quechua de aquella época en Bolivia, y les decía que él era Dios y tenían que trabajar para él. Entonces, como en el idioma quechua no existía la letra D, quedó como tíos, con T. Y mediante los años le pusieron el tío. Entonces, ellos ya lo adoptaron como el dios de ellos. Y ese dios es una burla completamente. O sea, es algo que permite, estando la ciudad pobre completamente, yo me atrevería a decir que cualquier cristiano que me está escuchando, cualquier persona que haga misiones, que esté involucrado en el mundo de las misiones, el día que vaya a Potosí, se va a dar cuenta que va a haber un cambio no solamente en el ambiente, sino también en el espíritu. Tu espíritu va a cambiar completamente, te vas a sentir presionado porque hay algo espiritual en ese lugar que hace que la gente esté esclavizada en sí, y es la ignorancia. Es ese Dios que mantiene a la gente ignorante en sí. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? El minero trabaja por un día, no come, no toma desayuno, pasa todo el día masticando hojas de coca para evadir ir al baño, no cansarse, no comer, no hacer nada. Saca las poquitas piedras, minerales que alcanzó a extraer, los vende y ese mismo día se emborracha con toda la plata que ganó y al día siguiente sigue haciendo lo mismo. Entonces son personas que viven en ese ciclo, viven en ese ciclo. Cuando tú estás, cuando hay ignorancia financiera, cuando hay, podemos decir, influencia satánica, porque eso es influencia satánica a diestra y siniestra, no voy a decir que está endemoniada la ciudad, no. Sí hay influencia satánica, hay engaño satánico en ese lugar, que ha permitido que la gente se mantenga en ignorancia en ese lugar. Entonces la iglesia cristiana que está ahí luchando por eso está muy bajo presión, porque culturalmente es muy fuerte ese lugar en sí. Y así también como me ha tocado buscar lugares de toda América Latina, y hay lugares, ciertos lugares remotos que también tienen la misma filosofía de vida. Los gitanos también viven exactamente igual. Son personas que no son capaces de comprarse una propiedad, una casa aquí acá, pero tú los ves y están llenos de oro porque son las supersticiones que tienen, la brujería que practican, todo ese tipo de cosas, hace que vivan de esa manera. Son gente higiénicamente que no son preparados, son tan bien preparados, bien limpios en cuanto a conocimiento, en cuanto a esto, pero sí están preparados para algo. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Son súper astutos para engañar a la gente. Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva de vida, de que el mundo se va a morir contigo, haces lo que sea para poder vivir tu día como si fuera el último, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante, pensar de esa manera. Sí, y es porque justamente partimos de esta idea de que, pues, bueno, están los dos caminos, y es realmente conocer a un Dios que tiene principios y valores, o desconocerlo completamente. Pero también está el tema de que cuando realmente se conoce a Dios, pues cada idea tiene una consecuencia. Entonces, la idea es que si tú conoces a Dios, vas a actuar conforme a, hay un Dios que me ve, hay un Dios que me ve cuando trabajo, hay un Dios que me ve cuando no trabajo, hay un Dios que me ve cuando gasto mi dinero, hay un Dios que me ve cuando yo ahorro. Pero cuando no conocemos a Dios, pues como pasa en estos países, lo que sucede es que Dios nos abandona a hacer nuestra propia voluntad. Y es lo que pasa dentro de Bolivia también y dentro de muchos países aún, dentro de algunas áreas de Colombia está pasando, y es que cuando no se desea conocer a Dios, pues Dios les deja hacer su voluntad, y la voluntad humana siempre va a traer esta pobreza, y es lo que vemos lamentablemente muy marcado en muchas ciudades acá dentro de Colombia. Y también otra idea que está muy común dentro de los jóvenes, que como se cree esto de que no, que la vida es un círculo que se repite y se repite, pues entonces, ¿para qué tenemos que trabajar? Entonces, si antes estaba esta idea de, bueno, yo trabajo, me lo gasto, pero ahora ni siquiera es un trabajo, sino que solamente gasto y sobrevivo con un poco de trabajo. Y es bien marcada la diferencia, digamos, con algunos jóvenes que he conocido de Estados Unidos, en los que apenas ellos se gradúan, lo que piensan es, ahora tengo que montar un trabajo, tengo que empezar a ahorrar, a invertir, y la proyección es a crear una idea de negocio que pueda perdurar y perdurar a otras generaciones, o continuar con la idea de negocios que ya ha venido entre las generaciones. Pero lamentablemente aquí la idea cuando se gradúa es un metámonos rápido a un trabajo de McDonald's y ya quedémonos ahí toda la vida, porque ¿para qué me esfuerzo más lo necesario, o para qué invierto en un negocio si la vida es un ciclo y esto se va a acabar, y la idea es llegar a la pensión y ya, hasta ahí llega la meta máxima? Entonces vemos como esta idea también está muy metida. Sí, otro pensamiento más también es el socialismo, el comunismo que se ha impregnado en la juventud hoy en día, y vemos que la gente no se quiere esforzar porque sabe que el gobierno te va a subsidiar con alimento, con plata, con comida, y hay automáticamente hay una carencia en querer surgir, ¿cierto? En querer tener más, o en querer prepararte más, porque sabes que tarde o temprano o el gobierno te quita todo con impuestos, o el gobierno te va a dar tranquilamente, así tú quédate en ese punto en que no tengas mucho para que el gobierno no te quite, y no tengas tan poquito para que el gobierno te siga así como viendo como esa persona que tiene que ayudar, digamos. Y es por eso que vemos, por ejemplo, bueno, yo vivo acá, nosotros vivimos aquí en el kilómetro 9, vemos por ejemplo, en los lugares populares, digamos, que son casas que su fachada es literalmente, o sea, agradecer que son cartones, sonete, pero tú te metes a las casas y tienen dos televisores,
tienen nevera, tienen PlayStation 4, PlayStation 5, tienen equipos equipos de música de buena calidad, de buena marca. ¿Por qué? Porque saben que estando viviendo en ese lugar, el gobierno lo va a seguir mirando de un estrato en la que le va a dar un subsidio. Entonces, para ellos se convirtió en un negocio. Entonces, son capaces digamos, de vender, digamos, la conciencia, de vender tu futuro a cambio de un pequeño subsidio del Estado, del gobierno. Se mantienen así, de esa manera. Y justamente hay una idea clave y es la venta de la conciencia. Como se ha perdido realmente el valor de la propiedad, entre ellas la propiedad interna y la propiedad externa. Entonces la propiedad externa, pues ya no importa tener una casa porque puedo vivir de arriendo toda una vida. Ya no importa luchar por un sueño, sí puedo mantenerme en esto y el gobierno me va a seguir sosteniendo. Y ahí está involucrada directamente nuestra conciencia o nuestra propiedad interna. Y es pues tampoco me importa si vivo toda mi vida, aún siendo cristiana, mantenida, si puedo hacer la manera más sencilla, es lo más fácil, e incluso se usa como un pretexto de, no, es que yo vivo así porque Dios me dispuso a vivir así, en la pobreza, en lo poquito, en estar subsidiado. Y también esa idea del socialismo genera otro problema, y es que con el socialismo no se usan y tampoco se crean nuevas herramientas. Dijimos al principio del programa que la idea de la economía y el bienestar económico es que primero están los recursos naturales que da Dios, estos se suman a nuestra energía humana y se multiplica por la herramienta. Y esa parte es muy importante porque si no se usan los inventos, las nuevas ideas que Dios mismo también provee y revela a los humanos, se está haciendo un doble esfuerzo. Y el socialismo justamente lo que busca es quitar esas herramientas. Y es por eso que cuando tú vas a un país 100% socialista, encuentras que, la vaca dentro de Colombia aún le pertenece al campesino, que trabaja con la vaca y que saca leche y que al final de la vida de la vaca, pues, saca las crías y ya. Pero dentro de Cuba, como la vaca se ve como un gestor creativo y productivo, y como es algo productivo que está produciendo leche, pues entonces la vaca no te pertenece a ti como granjero, porque tú no tienes derecho a una herramienta, no tienes derecho a algo que te facilite, sino que la vaca es mía. Y el tractor también es mío. Y todo lo que te facilite el trabajo difícil también es mío. Entonces vemos acá como esa idea del socialismo también afecta una parte esencial de la fórmula realmente del bienestar económico. Pastor Ricardo, ¿está ahí? Ah, pues creo que está conectado, pero no está. No puede comunicarse. Ah, sí puede. Yo sí estoy aquí. Dime. No, era para ver su punto de vista, para ver si tenía un... Ah, ya. No. Sigan, tranquilos. Sigan que van bien. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, continuando, digamos, con lo que yo estaba hablando, nosotros tenemos dos formas de ver la fe, ¿cierto? Está esta fe que nosotros la recibimos por revelación y esta fe que nosotros recibimos por el razonamiento humano. Voy a dar un ejemplo. Esto sale en este libro que dije la semana pasada, Supuesto y Estilo de Vida. Un gran libro, pueden leerlo. Yerda, el autor da un ejemplo y dice, supongamos que hay dos pilotos de avión que están sobrevolando el cielo y el cielo está nublado, no se ve nada. El primer piloto decide hacerle caso a su panel de control, a su herramienta para poder guiarse. El segundo piloto decide no obedecer al panel, sino obedecer su experiencia, obedecer su instinto para poder sobresalir de ese lugar. Uno puede decir, el que tuvo fue el que no le hizo caso, ¿vale? Pero de cierta manera los dos tuvieron fe. La única cosa es que su fe estuvo cimentada bajo supuestos diferentes, ¿cierto? Uno a través de la revelación, lo que le estaba revelando, digamos, el panel de control al piloto, y el otro a través de la razón, lo que mi mente puede hacer en sí, ¿cierto? Pero ni una de las dos, ni uno de los dos puntos de fe es ciego, los dos están cimentados bajo un supuesto, lo que ellos creen que es verdad. Entonces nosotros como cristianos no podemos poner nuestra razón
o nuestra fe en nuestra razón humana. No podemos hacerlo porque si estamos en un lugar en donde no sabemos para dónde ir, ¿cómo se llama? Es muy obvio que nos vamos a estrellar, nos vamos a caer si intentamos ocupar nuestro instinto, aunque sea muy agudo nuestro instinto, son limitados. Y sin una ayuda, una guía completamente, la vamos nos vamos a desperdiciar nuestra vida. Entonces nosotros como cristianos debemos sustentar nuestra fe en la revelación de Dios, ¿cierto? Debemos guiarnos a través de la revelación de Dios, de la ley que Él pone en su palabra, de digamos, de las enseñanzas que da, de todo ese tipo de cosas. Ahora, la fe ciega en sí, lo que podríamos llamar como fe ciega, que ni siquiera es fe, es que apareciera un tercer piloto en esa misma circunstancia y en vez de confiar en el panel o en sus instintos, ve que está todo nublado y lo que hace es soltar el mando y cerrar los ojos. Y dejar que eso no es fe. Mucha gente dice, voy a hacer esto en fe, pero la fe no es ciega. La fe debe estar sustentada. Eso es lo que está haciendo el tercer piloto, es locura solamente, una locura completamente. Entonces, la fe debe estar sustentada en algo. No, nuestra moral puede estar cimentada bajo supuestos humanos o bajo los supuestos bíblicos y vamos a tener diferentes resultados. Por eso que es importante que nuestro sustento y nuestra manera de sobrellevar la economía esté bajo la palabra de Dios, porque si nosotros comenzamos a manejar nuestra economía conforme a lo que nosotros creemos que es bueno, que nos corresponde, que no nos corresponde, porque el hombre siempre quiere más. Siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Y si hay una solución de ganar dinero de una manera fácil, lo va a hacer, aunque sea ilegal. Si encuentra una manera de hacerlo, lo va a hacer. Una persona que estoy hablando de una persona pagana, de la economía pagana, lo va a hacer de esa manera, aunque sea de una forma corrupta en sí. Entonces, él cree que está haciéndolo bien porque está ganando dinero, ¿cierto? Entonces, pero podemos ver que su filosofía está siendo sustentada bajo su razón y automáticamente ya se está desviando de todo. Es por eso que Jesús, sus enseñanzas que nos deja la Biblia son sobre el manejo de bienes, manejo de talentos, manejo de plata, manejo de todo, de todo. O sea, la salvación está impregnada, digamos, en el Nuevo Testamento, pero también Jesús enseña mucho sobre cómo administrar nuestro bien aquí en la tierra. Muchas de las enseñanzas están destinadas o están sustentadas bajo historias o parábolas, digamos, de administración de bienes aquí en la tierra, tus talentos, tu sueldo, tu tierra, tu trabajo, todo. Entonces es importante obedecer lo que Dios dice hacer acerca de la economía y cómo debemos manejar la economía según la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos marcar una diferencia de una vez por todas. Y ya que tenemos dentro de la Biblia tantos ejemplos de cómo realmente se debe manejar la economía, y aún los tenemos no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, pues entonces la invitación es que más allá de un programa de 45 minutos, hay muchísimo que leer en la escritura. También hay muchísimos libros que nos orientan en cuanto a qué dice realmente la palabra sobre por qué debemos ser frugales, usar un dinero de una forma en la cual seamos conscientes de lo que gastamos, pero también por qué debemos ser generosos. Y como por último, terminando también, hay una diapositiva interesante y es algo que se puede dejar, y es que la decisión es la base de la economía. Entonces, cuando pensemos en economía, pensemos siempre en decisiones. Entonces, una mala decisión produce carencia económica, un declive, y eso es un ejemplo. Y es que cuando la gente que decide gastar más allá de sus medios, ese es el factor principal en muchos de los problemas económicos a nivel de individuos, pero también a nivel de naciones. Entonces, las malas decisiones que tomemos como individuos no van a afectar solamente mi vida, sino que también va a afectar la vida de mi familia, la vida de mis generaciones. Parece que Michelle la perdimos de nuevo con la señal. Pero bueno, lo que estaba diciendo ella es que la decisión es la base de la economía y como estaba diciendo, cada decisión que yo tomo tiene un resultado en sí, ¿cierto? Entonces, si yo decido manejar mi economía de una mala manera, tomar malas decisiones, producen todo esto lo que estamos viendo. Carencia,
una economía estancada, una economía en declive, y eso es lo que vemos, por ejemplo, con las naciones, con las sociedades que eligen el socialismo, el comunismo en sí, ¿cierto? Si hay algo de lo que no saben los comunistas es de economía, ¿cierto? Si un comunista supiera de economía, deja de ser comunista automáticamente, porque la economía y el comunismo son como agua y aceite, no se llevan. Entonces, cuando estas personas, viviendo en un mundo de fantasía, dicen que acabando la pobreza se puede acabar con la pobreza imprimiendo más billetes, o quitándole al rico para darle al pobre, o haciendo ese tipo de cosas, todo ese tipo de decisiones económicas malas generan inestabilidad. Y hoy en día estamos asumiendo las consecuencias de ese tipo de malas decisiones que nuestros líderes políticos han estado tomando durante todo ese tiempo. Entonces, ya sería todo por esta semana. Este es un tema muy amplio, pero podemos seguir ampliando más, lo podemos seguir profundizando más adelante. La economía infiere en muchas cosas, y la organización también, la frugalidad, según la Biblia, en cómo vemos las cosas también. Entonces, más adelante podríamos volver a plantear este tema a través de otro tipo de enseñanza, otro tipo de ejemplo. Así que, pero por esta vez ya sería todo por hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los que nos han estado escuchando, lo que nos van a escuchar en diferido en un futuro. Y de verdad, muchísimas gracias. Bendiciones del Altísimo a todos y bendiciones.